Ya hice la presentación de Belén. María Belén Urquiza, técnico guía de turismo, diplomatura en turismo religioso, nos va a hablar de las expresiones arquitectónicas del siglo XX en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba. Te cedo la palabra a Belén. ¿Pasás vos la...? No, me gustaría que me lo pasaras vos, por favor, porque Bueno, estoy sin internet. Se cayó internet y viste, estoy desde el celu, bueno, te así que voy a mi dejar computadora. charlando porque yo tenía entendido que vos la pasabas y no la preparé. Ahora ya la saco. Mientras que vos hablas, yo arreglo las cosas por acá abajo. Bueno, bueno, Este, puedes ir haciendo tu propia presentación. bueno. Bueno, ya, muchas gracias. Ya algo dijo Graciela, yo fui subdirectora de turismo de la Municipalidad de Córdoba desde julio del 2012 a diciembre del 2019. Hace unos varios años que ya la conozco a Graciela. Ayer, bueno, estuvimos hablando un poco de cómo nos conocimos, en qué situación nos conocimos, cómo empezamos a transitar y recorrer este camino que hoy por hoy me hace a mí estar aquí en este encuentro de patrimonio funerario que realmente es magnífico. Y a hablar sobre las expresiones arquitectónicas del siglo XX en el cementerio San Jerónimo es realmente un placer, es ir encontrando distintos caminos para continuar esas investigaciones que se empezaron hace unos años. Y ahora para dar comienzo a esta ponencia, les quiero comentar y además compartir con ustedes que desde el siglo XIX, varios textos de historia de la arquitectura agregaron temas de la muerte a sus estructuras narrativas, a través de los monumentos y sus valoraciones estilísticas, étnicas, nacionalistas, familiares, entre otras. En la actualidad, gran parte de los estudios ponderan como objeto principal a los cementerios y sus contenidos monumentales. La recurrencia sobre temas de monumentos, estilos y las más recientes valoraciones patrimoniales nos ponen a reflexionar sobre temas y aspectos técnicos e históricos y sobre la necesidad de pensar otras formas posibles que puedan incorporarse en los procesos socioculturales de la vida y la muerte. La historia de la arquitectura se explica a través del arte. El estudio de los sepulcros presidió buena parte del escenario funerario desde el siglo XIX y tuvo sus resonancias posteriores, el siglo XX, tanto desde la historia del arte como desde la antropología, la filosofía y otros campos, otorgó valor histórico a la tumba, porque son las primeras manifestaciones, las primeras expresiones elaboradas por el hombre con el fin de elevarse o trascender. La consideración del monumento hacia fines del siglo XIX aparece guiada por intereses de denominación cultural. Los aspectos sobre patrimonio y memoria expresados en los monumentos tienen una intención de legitimar la historia y reivindicar el protagonismo ciudadano por parte de ciertos grupos de élite. En todos los casos, podemos hablar de una aproximación al significado de monumento funerario. Se puede decir que proyecta la perpetuidad ilustrada desde la arquitectura. La arquitectura funeraria y el arte funerario siempre han estado vinculados. Nos han ayudado a proteger al ser querido, ayudar en su transición, realzar una condición social o cultural y mantener la memoria. En cualquiera de las etapas históricas se puede percibir una clara tendencia a la conmemoración del difunto mediante técnicas artísticas. Los monumentos, esculturas y panteones se crearon bajo una concepción individualista, donde cada uno mantenía su estatus y reconocimiento mediante el arte escultórico. El reclamo del turismo funerario ha hecho que se entienda al cementerio como una entidad artística, donde los espacios son reconocidos por su valor histórico, social, cultural y ornamental.
Partimos de la premisa de que las obras arquitectónicas pueden ser leídas como un texto que da cuenta de las características sociales de los individuos que mandaron a construirlas en un lugar y momento histórico particular. A comienzos del siglo XX se construyeron panteones que parecen capillas de estilo gótico, donde se pueden observar las expresiones artísticas de gran impacto, de estilo Art Nouveau, Art Deco, neoclásico. Y me voy a detener allí solamente porque el día de ayer hubo una ponencia, la de Glaer Vivas, que lo tengo anotado acá, donde dice que se puede descubrir la ciudad a través de su cementerio. ¿Y cuántas veces lo hemos hablado? ¿Y cuántas veces en distintas visitas guiadas uno tiende a hablar con el público y acercarnos un poco más a otra realidad? Como bien decía Sania, la exponente anterior, el hecho digamos, de vivir el momento, y no de una forma tan tétrica, sino de adentrarnos a otros espacios, a pensar el cementerio desde, como digo aquí, en varias oportunidades, en reiteradas oportunidades, en cuanto al valor de la arquitectura, que es uno de los temas de los cuales el cementerio tiene muchísimo para contar, para relatar, y nosotros también para interpretar. Si hablamos de, como les estaba comentando recién, los distintos estilos arquitectónicos, si hablamos de Art Nouveau, el estudio Mirasoles de Botaro, integrado por los arquitectos Julio Rebaque de Cabotó, Pedro David Cufré, entre otros arquitectos, presentaron un proyecto destacado a la municipalidad en el 2016, con el fin de poner en valor el cementerio San Jerónimo, presentando en esa primera etapa los panteones monumentales, siendo el San Jerónimo el primer cementerio de Argentina en ingresar a la ruta argentina del Art Nouveau, con proyección de alcanzar la ruta de Art Nouveau latinoamericana hasta llegar a la ruta mundial de Art Nouveau. Ese mismo año se realizó una visita guiada sobre Art Nouveau que involucraba al cementerio y a otros lugares que reflejaban el estilo. Al año siguiente, por ser el Día de los Monumentos Históricos, se presentó del Art Deco al brutalismo, evidenciándose que el San Jerónimo posee una gran amplitud de estilos que se guardan celosamente en lo que se denomina la ciudad del silencio. Analizando lo expuesto, podemos decir que cuando se está en presencia de obras arquitectónicas de principios del siglo XIX, del siglo XX, se transmiten sensaciones concretas que trascienden los textos, pero cuando nos encontramos con expresiones de arquitectura brutalista, se complejiza al momento de darle un significado a la obra, y es entonces cuando necesitamos volver a recordar que el cementerio es como una pausa en la vida urbana. De esta forma, y teniendo en cuenta que las investigaciones continúan, se presentan nuevos análisis de lenguajes arquitectónicos y nuevas reversiones de temas que quizás conocemos. El cementerio tiene un gran potencial de desarrollo, y uno es la trascendencia en la cuestión de género. Hablar sobre arquitectura con perspectiva de género es arrojar luz sobre pensar los espacios creados y desarrollados por la visión de las mujeres insertas en una sociedad plural. ¿Podemos avanzar una más, por favor, Graciela? El brutalismo. Eso que hablamos recién, que recién les mencionaba, respecto a la arquitectura moderna o al brutalismo. En esta placa lo sintetizo como que es la arquitectura de posguerra, tiene una gran relevancia en cuanto a la arquitectura pública y privada en la República Argentina. Rompe con el modelo de arquitectura tradicional y se basa en el hormigón armado, que es el principal elemento de construcción, donde predominan las formas geométricas, simples, y también las curvas. La arquitectura brutalista fue una tendencia que se manifestó en distintas partes del mundo a partir de la década del 50, conocida como arquitecturas de posguerra,
y se extiende hasta la década del 70 del siglo XX. Tuvo una gran relevancia en las manifestaciones de arquitectura pública y privada de la República Argentina. El estilo busca romper con el modelo de arquitectura tradicional, sin preocuparse por la estética y la ornamentación. Se caracteriza por edificaciones de fácil construcción, de escaso mantenimiento y el carácter intenso de la obra. La expresividad se refleja en la estructura portante, la materialidad de los elementos de arquitectura y la infraestructura de servicios. Brutalismo es la arquitectura de posguerra, que se observa a partir de la década del 50. Presenta un juego de contrastes de materiales, posee un lenguaje extremadamente formal, figurativo y abstracto. En este caso estamos viendo una foto que hace referencia, o que muestra, mejor dicho, el Palacio 6 de Julio, la Municipalidad de Córdoba, que fue construido en el año 1953 y es de autoría del estudio CEPRA, formado por los arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini, y es el resultado de un concurso nacional de anteproyectos de la Municipalidad de Córdoba. Si hablamos de brutalismo, justamente en este edificio vamos a ver la sobriedad del edificio y el equilibrio de los volúmenes en los que se diferencian las funciones administrativas y ejecutivas. Se destaca por su expresión racional y moderna. Estamos viendo allí uno de los sectores que da hacia lo que se llama el Paseo Sobremonte, uno de los paseos más interesantes que tenemos en la ciudad. Pero viendo el edificio de la municipalidad, es como un juego de grandes dimensiones que trata de envolver a este Paseo Sobremonte, trata de hacer un juego de interpretación y correlato con el paseo mismo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. El Colegio Manuel Belgrano es una escuela construida entre los años 1960 y 1971, obra de los arquitectos Mabel Lapacó, José María Gallo, Martín Meyer, Osvaldo Vidinost y Jorge Chute. Es como resultado del Concurso Nacional de Proyectos convocado por la Universidad Nacional de Córdoba. El planteo arquitectónico consiste en un volumen unitario, abierto por medio de terrazas al río Suquía. El trabajo del hormigón armado se utiliza en forma estructural y como principal elemento de un lenguaje arquitectónico de belleza brutalista. Estamos viendo allí uno de los patios del Manuel Belgrano. Tiene distintas vistas, un frente como muy cerrado y la parte posterior es como que se une al río Suquía porque está de espaldas al río. Estos dos ejemplos que pongo en realidad son para reconocer lo que significa la arquitectura brutalista y por qué lo llevo justamente al cementerio San Jerónimo. Voy a ahondar un poquito más como para cerrar un poco esto de arquitectura moderna, que tiene que ver con acercar los conceptos de la arquitectura expresada en los panteones. Cabe mencionar que Le Corbusier es una de las figuras más influyentes de la arquitectura moderna y marcó el camino para muchos arquitectos argentinos y latinoamericanos. Gracias, Gra. Las obras que se presentan reflejan el habitar, trabajar, circular y recrearse. Por eso allí estamos viendo distintas obras de Le Corbusier. Estamos viendo una de las obras, una de las casas quizás más interesantes, que es Villa Ocampo, que es la primera imagen que se ve en la parte superior hacia la izquierda. Villa Ocampo empezó a construir no por Le Corbusier, pero sí se remite mucho a su obra, ¿sí? A lo que él interpretaba como uno de los puntos más importantes en este punto de la obra para el habitar. Y también está allí una casa muy particular que es Villa Saboya, que está en el extremo inferior hacia la derecha. Es una villa que él
concibió como prototipo para futuras construcciones. Está proyectada como paradigma de la vivienda, es como la máquina para habitar. Es muy, muy extraño la forma en la que Le Corbusier pensaba la arquitectura, y esto a su vez nos da mayor cantidad de elementos para empezar a hablar sobre la arquitectura moderna en el cementerio. Justamente en este caso voy a empezar a hablar sobre el primer panteón, que es el panteón de Oscar Cavalén, realizado por los arquitectos Taboada, Kunzle y Linares. Es de arquitectura moderna. Sobre todo en los panteones se busca un lenguaje expresivo que se refleja en los materiales. En el caso específico de este panteón se aprecia una textura lisa por fuera, y por dentro se pueden ver las tablas. Por fuera me refiero a ese semicírculo, ¿sí?, que se ve como liso, y las tablas están en el interior, ¿sí? Allí es donde se evidencia el encofrado, es decir, la técnica de trabajo. Primero se coloca la estructura de madera, se rellena con hormigón, y a posteriori se quitan las tablas. El interior está revestido en la parte inferior, me refiero, es un espacio totalmente amplio donde se busca sobre todo el espacio, la espacialidad del lugar. Los arquitectos modernos utilizan justamente eso, el espacio, para seguir explorando, y no hay sobrecarga de elementos. Vamos a ir al próximo panteón, por favor. Este es el Panteón Obregón Guzmán. Es un panteón de líneas rectas. Ahí puse un detalle, un gran detalle, que es la fachada. Tiene una soberbia puerta de bronce. Como el anterior, está construido en hormigón armado. También en los laterales se van a apreciar las tablas de esta técnica de encofrado que les explicaba recién. Está revestido en mármol y posee una estructura metálica. Vamos a ir al próximo, por favor. Este es el panteón de la Orden Franciscana, de la Tercera Orden Franciscana. Las esquinas son curvas, tiene textura rugosa, presenta ventanas tipo troneras por donde entra la luz. Y si nos fijamos justamente en la mesa del altar, que está hacia la derecha, allí vamos a ver una sola, en la mesa vamos a poder ver las curvas que presentan, ¿sí? Esa textura rugosa que se observa desde el exterior también puede verse reflejada en esta mesa de altar. Vamos a ir a la próxima, por favor. Este panteón en forma de cruz es uno de los panteones más raros, y donde el material se pone de manera muy, muy intensa, es muy interpretativo. Una de las cosas que más llama la atención es que se hace alarde de la técnica. Posee una columna exenta. ¿Qué sería columna exenta? Que no está en el medio del techo, por decirlo de alguna forma, sino que está hacia un costado. Imagínense el peso que puedan llegar a tener ese techo y lo fuerte de esa columna, ¿sí? Y en este punto me quiero remitir un poquito a lo que hablaba recién de Le Corbusier, porque él hace referencia a los pilones y también a la fachada libre. En este panteón podemos ver parte de esa expresión. Quizás no se puedan ver los pilones acá, pero esa columna que se ve, que soporta el peso del techo, tiene hacia abajo una estructura muy fuerte, y es como la que sostiene ese techo que se está viendo. Se aprecia la búsqueda del detalle, se apela a la cuestión de formas. Esa columna que les estaba diciendo yo se transforma en una cruz, y esa gran cruz que después va a ser la escalera para llegar a la base de ese panteón. Vamos a pasar a la próxima, por favor.
El Panteón Juan Griguera. Este panteón en este panteón se observa el alarde de la técnica utilizada. Volvemos exactamente lo mismo, pero aquí en esta fotografía se pueden ver bien las tablas del encofrado. Posee inclusive bulones a modo de botones, y esos botones son de acero. Se observa como si fuese una caja cerrada de hormigón armado, forrado en el interior con mármol. Posee una importante puerta de bronce. Esa puerta está oxidada y el bronce, como vemos, oxida al verde. Vamos a ir al próximo, por favor. Aquí estamos viendo el panteón de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción, Unione y Fratellanza. Presenta también materiales robustos. El hormigón armado lo vamos a ver repetido en todos y cada uno de los panteones porque es el material preponderante. Exteriormente se presenta como una estructura de planos horizontales, donde prevalece la verticalidad de las líneas negras. Allí estamos viendo esta verticalidad, como les digo yo, de líneas negras, que son una especie de ventanas por donde se cola la luz. Vamos a pasar al próximo, por favor. Este es el Panteón Bertarelli. Este panteón realmente es de líneas tan simples, pero tiene tantos detalles para observar, para tratar de entender el concepto que le quisieron dar los arquitectos. En este panteón podemos ver las esquinas que tienen una resolución con detalles. Esos detalles son a modo de es una pieza en forma de triángulo que se pone en esas esquinas para que, para que el agua no dañe la estructura de del panteón. Tiene una textura o un acabado o está trabajado, mejor dicho, porque estoy viendo que hay un arquitecto presente, entonces vamos a tratar de utilizar los términos más exactos posibles. Está realizado en hormigón con martelinado. La técnica del hormigón el martelinado es una técnica de hormigón armado, aglomerante, que sería el cemento, y dos áridos, arena y granza. Presenta un acabado áspero, granulado y rústico. La martelina es una especie de martillo con la que se golpea la superficie a modo de cincel, y obviamente que los materiales, estos que les decía, los dos áridos, tienden a observarse. Por dentro tiene una estructura de hierro y resuelve dos problemas: la comprensión y la tracción. Posee un volumen simple. El diseño de la puerta, ustedes pueden observar allí, es en forma de cruz. Y como detalle pueden verse las gárgolas. Las gárgolas en la fotografía de la derecha las podemos ver. En realidad las gárgolas son, en este caso pueden verse las gárgolas reinventadas, que son estructurantes del lenguaje. Las gárgolas en realidad son conductos, mejor dicho, que sobresalen de un tejado de poca longitud y sirve para evacuar el agua de lluvia de los tejados. Al expulsar el agua en chorros finos por la boca, las gárgolas evitan que el agua contacte con los muros de piedra y provoquen deterioros en los mismos. En la arquitectura gótica estamos muy acostumbrados a ver las gárgolas, principalmente en las iglesias y en las catedrales, y suelen estar adornadas como figuras grotescas que representan animales, monstruos, que quizás inclusive tenían la función simbólica de proteger el templo y asustar a los pecadores. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Este es el Panteón Rex Maluf, que presenta un sólido encofrado. Es un juego constante de materiales y también la forma de trabajar. Se observa la técnica de martelinado,
que se contrapone con un acabado simil tergopol. Esto lo vamos a ver. Si ustedes se fijan, vamos a ver como en el frente hay como unas líneas muy, muy sobrias. En línea recta las vamos a ver en la parte inferior, y en la parte superior es como que hace líneas diagonales. Allí se observa el martelinado. Inclusive en la fotografía de la derecha, donde también está el nombre del arquitecto que lo construyó, allí van a poder ver esas líneas que les decía yo, que, que son mucho más rugosas que el otro material que les decía yo. Eso es el martelinado. Tiene un fuerte martelinado en esas líneas, y después en esa parte que simula ser más lisa, es como como ese acabado de simil tergopol, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima diapositiva, justamente para empezar a hablar sobre un tema en particular. Esta ponencia tiene que ver con la cuestión de género, la arquitectura y la cuestión de género. Retomo una frase anterior, donde decía que el reclamo del turismo funerario ha hecho que se entienda el cementerio como una unidad artística, donde los espacios son reconocidos por su valor histórico, social, cultural y ornamental. En estas épocas, ese reclamo también viene dado por la visibilidad de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Presento como caso testigo a la arquitecta Nélida Azpilicueta de Sima. Fue la primera arquitecta recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, que proyectó panteones junto a su esposo, y está enterrada en el cementerio San Jerónimo. Pero en el cementerio puede haber perfiles de mujeres desconocidas o olvidadas que tuvieron un rol importante en la cultura y la política cordobesa y nacional, y que pueden ser casos factibles de investigar futuramente para dar respuesta a esos reclamos sociales. La arquitecta Nélida Azpilicueta de Sima nació en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y ella empezó a estudiar en la Escuela Provincial de Bellas Artes, pero como tenía una marcada preferencia por el diseño, empieza a estudiar en la recientemente creada o fundada la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una fuerte formación académica de Box Art, y tuvo como docentes a destacados arquitectos y artistas de la escena cordobesa, entre ellos a los arquitectos Salvador Godoy, Juan Cronfus y Jaime Roca, y a los pintores Edelmiro Lascano Ceballos y Carlos Camiloni, entre otros. No voy a hacer referencia a la cantidad de obras que tienen estos importantísimos arquitectos aquí en la ciudad de Córdoba, y muchos son obras para destacar, pero realmente nos vamos a centrar en la obra de la arquitecta Nélida Azpilicueta. Y quizás allí al lado de la fotografía de la arquitecta está uno de sus grandes obras. Es el reloj del Tajamar, que se encuentra al costado del Tajamar en la ciudad de Altagracia. Se construyó en 1938 y se presentan al concurso para la construcción de la torre del reloj público del Tajamar de Altagracia, para la celebración del 350 aniversario de la ciudad. Ella y su esposo se presentan a este concurso y ganan el segundo premio, siendo uno de los jurados el arquitecto Juan Cronfus, que fue su maestro. El primer premio queda desierto, por lo tanto se decide construir el segundo proyecto, que fue el del arquitecto y su esposo. Hoy el reloj público es una de las construcciones más icónicos de la ciudad y muestra las 4 etapas históricas de Altagracia a través de las esculturas de las esquinas superiores de la torre. El nativo, también puede verse el conquistador, el misionero y el gaucho, obra del escultor Troiano Troiani. Durante la década del 40 participó activamente
en la organización de eventos de arquitectura y de arte. En 1945, la arquitecta fue designada vocal de la sede Córdoba de la Sociedad Central de Arquitectos y fue electa presidenta de la Federación Argentina de Mujeres Universitarias de Córdoba. Trabajó toda su vida junto a su esposo, proyectando viviendas y edificios, instituciones de diversas tipologías, entre los que cabe mencionar cascos de estancias en la provincia de Córdoba, el Gran Hotel y el Pasaje de Almazo en Río Cuarto, el Panteón de la familia Gianassi en Berrotarán, la aguja y la torre reloj de la iglesia de la Inmaculada de los Hermanos Concepcionistas y la ampliación de la fábrica de la Coca-Cola en Córdoba, su casa particular en Hincho Cruz y la iglesia de la misma localidad. Vamos a la próxima, por favor. Allí nos vamos a encontrar con el Panteón Mario Sima y también con el Panteón de Nicolás Azpilicueta. El Panteón Mario Sima fue proyectado por los arquitectos, por la arquitecta Nélida Azpilicueta de Sima y por su esposo, Nereo Sima. Es realizado en piedra de líneas simples. Con la imagen anterior podemos hacer esta similitud, ¿no? Podemos pensar, si volvés por favor, Graciela, perdón, te voy a hacer ir y volver a la misma. Allí vamos a ver la construcción del tajamar, las piedras en la parte, en la parte baja del monumento y la importancia, ¿sí? Vamos a ver un basamento de líneas muy simples. Y si volvemos, perdón Graciela, a la próxima, allí al Panteón van a ver unas líneas similares, ¿sí? También piedra y líneas simples. Al costado van a ver el Panteón de Nicolás Azpilicueta. Allí, hacia el costado derecho, está enterrada la arquitecta, hay una placa que la recuerda, y al costado izquierdo hay dos placas donde, bueno, en realidad sus amigas la recuerdan. Ella falleció realmente siendo una mujer muy, muy joven. Y el Panteón Azpilicueta uno puede pensar que tiene líneas mucho más importantes, y ahí vemos la sobriedad y la simplicidad del Panteón, que apenas tiene un dibujo en líneas. Y realmente si tenemos que hablar, o si tengo que dar algunas menciones más a la arquitecta, tengo que decir que es la arquitecta que encontró en el trabajo constante la forma de abrirse camino, en una sociedad donde las mujeres comenzaban a tener protagonismo. Para hablar también, y antes de cerrar, para hablar un poquito más sobre esto de arquitectura y género, con perspectiva de género, se busca hablar, pensar, observar, analizar, proyectar y valorar las producciones u objetos que permiten una mayor igualdad. Al hacer un recorrido por la historia, las tareas, razones, modos, esto es una primera acción de visibilizar y reconocer las necesidades de darle sentido a las propuestas urbanas, porque estamos hablando de arquitectura, y quería traer también el urbanismo a esta ponencia. Pensar que por muchos años las mujeres estábamos prácticamente invisibilizadas, y traer el nombre de una arquitecta, como fue la arquitecta Nélida Azpilicueta de Sima, vuelvo a repetir, la primera arquitecta mujer recibida en la Escuela de Arquitectura, nos abre también un nuevo camino para seguir investigando, porque el cementerio no se cierra en los temas que hoy se presentan, sino que se abre a las nuevas propuestas que distintos investigadores pueden hacer. Muchas gracias.